Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Bienvenidos y bienvenidas a Puerto Negro, un podcast en el cual queremos escribir un relato policial, negro y criminal. Hoy día tenemos un capítulo especial que estamos grabando acá desde el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, con la colaboración de nuestra universidad y también con LOM Ediciones, que también nos acompaña. Y como decía, tenemos un capítulo especial que grabaremos en conjunto con el podcast Disparo en la Oscuridad, cuyo conductor es Nicolás Ferraro, que está junto a mí. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Disparos en la biblioteca. Perdón. Disparo en la biblioteca, disparo en la biblioteca. Así que no, bueno, muchas gracias por el espacio a la universidad y bueno, vamos adelante. Y bueno, tenemos como invitado hoy día a uno de los más importantes exponentes del género negro latinoamericano, un hombre, un escritor de la casa ya que nos ha acompañado en este proceso de Puerto Negro, Ramón Díaz Heterovich. Bienvenido, Ramón. Gracias por la invitación y feliz de estar de nuevo en este programa que me parece de especial importancia para difundir la novela policial, la novela negra y a todos los autores que están dando que hablar sobre este tipo de literatura, ¿no? Mucha producción negra latinoamericana, pero también acá en Chile. Pero bueno, tú también vienes con cosas nuevas. Traes la novela número 20 de Heredia, de la saga Heredia. Dejaré de pensar en el mañana. Y Fuera de Juego, con una novela que va al margen de la saga de Heredia, donde no está nuestro querido personaje. Es nombrado, ¿eh? Sí, aparece en la fiesta, en una fiesta, ¿cierto? En esa parte, ¿cierto? Claro, sí. Eh, y bueno, el otro que es una serie de textos sobre policial, Heredia y otras pistas sobre el policial. O sea, hay una escritura constante, Ramón. Sí, han pasado cosas y se dio la casualidad que de pronto los, los proyectos de tres editoriales diferentes más o menos coincidieron en el mismo tiempo. Y luego ya en unos 2 días más estamos presentando Dejaré de pensar en el mañana, que es la novela número 20 de la serie Heredia, que yo empecé a escribir el año 85, que empecé a publicarla en el 87, y que bueno, como tú bien sabes, es una saga que además de presentar distintos enigmas que son resueltos, de alguna manera son novelas que atraviesan la historia chilena de los últimos, no sé, 40, 50 años. Y yo siempre he pensado que estas novelas son una suerte de crónica de toda esa época, desde la dictadura hasta, bueno, cuando se acaba la dictadura empieza la transición y hasta los días de hoy. Siempre he sentido que de alguna manera Chile es una gran novela negra, donde no dejan de haber delitos y crímenes y misterios. Y de alguna manera siento que las novelas de Heredia son algunos capítulos, algunas páginas de esta gran novela, que por cierto está siendo escrita por muchos autores que en las últimas décadas se han sentido atraídos por la novela negra, novela policial, como una manera, creo yo, de reflexionar sobre acontecer político, social, histórico de nuestro país. Ahí lo dijiste, y me parece que es súper certero decir que eres un cronista. O sea, hay una especie de crónica de la novela negra de estos últimos, bueno, como ya dijimos, últimos 40 años. Y pensaba ahí también esa idea del testigo, también de la época. Te ha tocado escribir sobre dictadura, transición, las primeras novelas sobre procesos migratorios, me parece, con el color de la piel, me parece que es donde aparece un inmigrante. Y ahora escribes sobre la pandemia. ¿Qué pasa qué pasa ahí también con tomar distancia con los temas? ¿Te costó mucho escribir esta novela con un tema tan social, tan reciente?
No, en general no. Tal vez me costó más la anterior, que estaba ambientada en medio del estallido Está social. social. ¿Por qué te Pero costó más esa entonces? porque bueno, fue durante un periodo más acotado y pasaban cosas, muchas cosas de las cuales uno era ajeno. Si bien yo traté de acercarme a lo que estaba pasando en las calles y en otros lugares, evidentemente pasaban muchas cosas en las cuales uno no podía informarse o vivirlas, digamos, directamente. En cambio, la pandemia, bueno, la padecimos todo y de alguna manera el estado de ánimo que uno pudo generar viviendo la pandemia es más o menos similar, creo yo, en muchas personas. Por lo tanto, me resultó más fácil poner a Heredia en una situación de aislamiento, de soledad, de no poder salir libremente a la calle. Bueno, tuvo que arreglársela para romper los controles sanitarios, policíacos. Se convenció definitivamente que tenía que usar el celular que le había regalado su hijo. En fin, se la arregló para ir haciendo lo que siempre hace, que es ir conversando, haciendo preguntas a distintos involucrados, ¿no? Y, y bueno, es una novela que también creo yo recoge cierto ánimo como de acabo de mundo que había en algún momento, ¿no? Se especulaba mucho sobre la pandemia, sobre los efectos, y de repente, bueno, como que se esfumó, ¿no? Ahora a veces uno piensa si realmente fue verdad o fue un invento, porque después de vivir todo un periodo de restricciones, de cosas que había que echarse, que se dio para no contagiarse, se fuma. Pero bueno, quedó todo ese tiempo y también a mí, esa sensación de acabo de mundo para mí me sirvió también para trabajar algo que ya venía pasando en las otras novelas, que es, por llamarlo de alguna manera, el mundo de Heredia un poco se empequeñece, ¿no? Eh, Él ya es un hombre mayor, hay amigos que ya no están, relaciones con las cuales ya no puede contar. Y bueno, desde luego cambios en el mundo, ¿no? En la forma de relacionarse, en la forma de ver, digamos, las cosas que pasan. Y yo creo que de todo eso hay un registro en esta novela, ¿no? Yo creo que hay... Me preocupa de qué va a ser tu próxima novela, porque la anterior fue sobre las revueltas sociales, la otra fue sobre la pandemia. Yo no sé qué puede ser lo que siga para Heredia, ¿viste? Me da un poco de miedo pensar qué va a traer. Pero son dos novelas que juegan muy fuerte con esto que vos decías, el fin de una época y el desencanto que viene después de eso. Porque uno dice, bueno, todo lo que pasó en el 2019, bueno, va a venir otro tiempo. Y bueno, ¿qué vino? Y esta idea de vamos a salir mejores de la pandemia, y yo que estoy bastante seguro que no salimos mejores. Y esa interesante vuelta para mí lo que ponen, lo que puso muchas veces la pandemia fue siempre los desposeídos, que es algo que está en el texto, son las que se tienen que ingeniar continuamente para salir adelante, donde esta mirada social que vos tenés en tus textos se hace más patente. Sí, claro, porque yo creo que el gran tema que atraviesa diría yo, la vida y la política chilena es el tema de las desigualdades, ¿no? Lo estamos viendo hoy día, ¿no? Con una señora que gana como no sé cuántos sueldos mínimos que se le pagan a los obreros en este país, ¿eh? Y ellos lo ganan en un mes. Son símbolos de desigualdades. Y en general, como decimos acá bueno, el chancho no está bien pelado, no está bien repartido, entonces hay desequilibrios notorios
en la vida a las que pueden aspirar las distintas personas. Ahora sucede que se produce el estallido, se apaga y bueno, llega la pandemia que de alguna manera aplaca todo lo que estaba pasando, se llegan a algunos acuerdos políticos. Y yo lo que me pregunto es qué va a pasar ahora, o sea, porque de alguna manera toda esa inquietud, esas desigualdades que se hicieron notorias en ese momento, siguen vigentes y siguen presentes y en cualquier momento yo siento que no hoy ni mañana, pero tal vez el otro año o el siguiente pueden generar también una situación conflictiva, ¿no? Se agrandan, diría yo, Se agrandan, las claro, distancias. claro, y se agrandan y además cada vez hay menos confianza en las instituciones y en los personajes que pudiesen hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé eso cómo va a evolucionar, tampoco tengo muy claro cómo lo voy a recoger en las novelas. He pensado, ¿no? Seguir la serie, por lo menos tal vez un par de novelas más, recogiendo algunos temas que han quedado como de lado en las otras novelas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre en la novela nombro casos que no lo desarrollo. Digo, no sé, Heredia fue a investigar un caso, no sé, a la Patagonia, tal cosa, y bueno, y regresó y lo resolvió, qué sé yo, pero no doy más antecedentes. Entonces, en una de esas he pensado que uno podría volver atrás y empezar a tratar esos casos que se mencionan, pero que no están desarrollados, ¿no? Además, bueno, el hombre ya empieza a tener sus años y tiene algunas dificultades también para hacer las investigaciones que hacía anteriormente, ¿no? Bueno, Heredia siempre ha desconfiado de las instituciones, eso está claro, pero aparentemente eso se exacerba un poco más con el tiempo, ¿no? Y también pensaba en esta misma idea de secuencia, claro, la primera novela de Heredia, La ciudad está triste, como que también uno vuelve a pensar que la ciudad sigue triste también, o sea, por tomar esa parte de la esperanza, del desaliento, también hay un fragmento que tomé que había pasado de la esperanza al desaliento, eso es una constante en Heredia. ¿Cómo hace como, claro, una novela de crítica social que intenta sostener algo, pero donde lo melancólico, la derrota está constantemente ahí, o en este caso el desaliento? O sea, ¿cómo sostiene Heredia esa situación, ese no creer, no sé? Bueno, ese no creer está dado por lo que le toca vivir, ¿no? De darse cuenta que, bueno, sus viejos reclamos de una u otra manera siguen vigentes, ¿no? Entonces, eh, hay que seguir padeciendo, viviendo más o menos lo Una mismo. suerte Sísifo, ¿Ah? así levantando la roca y ahí se Claro, cae, es claro. como es el mito, claro, Sísifo, que ahora en la anterior, ¿no? En la novela, las imágenes en el tiempo, que es la del estallido, Heredia de alguna manera se había comprometido con lo que estaba pasando, ¿no? En cambio, en una novela, en una de las cuarta, quinta, que es cuando se produce el cambio de la dictadura a la democracia, hay una marcha en el centro de Santiago y su amigo Anselmo le dice, bueno, vamos a la marcha, súmate. Y él dice, viene la verdad y la democracia y la libertad. Entonces Heredia le pregunta, a ver, ¿tú crees en realidad que viene la verdad, la democracia y la libertad? Y le da vuelta a espalda a la marcha porque no cree, ¿eh? En cambio, en esta otra vuelta, cuando hay igual una marcha en la que la gente pide, él de alguna manera se suma, ¿eh? Y bueno, al final le va tan mal como, como siempre, ¿no? Eh, pero bueno, él es de alguna manera un sobreviviente, un resistente y siempre va a tener ánimo para meterse en otra investigación, ¿no? Yo creo que hay casi como
misión religiosa en cuanto a la convicción de tener fe. Digo, él tiene como una convicción en encontrar la verdad. Pero pensaba también esto que decía Luis. Es una novela que, bueno, la novela negra siempre tiene el desencanto y muchas veces se piensa, ¿por qué lees esto que es tan terrible, tan oscuro? Y yo creo que uno las lee por eso, porque al final de todo eso oscuro y terrible que pasa, termina viendo como un resto de esperanza. A mí me pasó cuando leí la última novela, me iba deprimiendo cada vez más porque se ponía todo muy opresivo en el relato del texto. Y sin embargo, cuando la terminé de leer, tenía como una suerte de sonrisa o de alivio. Digo, es como, bueno, todo esto que trae el género negro es como, mira, todo esto es terrible, pero de última te brinda como un pequeño refugio chiquitito de la esperanza. Bueno, yo creo que la novela siempre al final late eso, o sea, la esperanza, el hecho que al menos se resuelva alguna verdad, que, que algo, entre comillas, se repare. Yo creo que, no sé, al lector, me imagino, le genera cierto alivio, ¿no? Por decirlo así. Eh, y yo creo que de alguna manera las novelas le hacen guiño a muchas personas porque hay mucha gente que de pronto está en el juego ese de estar sin mucha convicción, esperanza y al mismo tiempo, bueno, tiene que seguir trabajando, haciendo sus cosas, viviendo la vida que le toca, ¿eh? Entonces, no sé, Heredia, no sé, puede terminar siendo una especie como de símbolo, ¿no? De la necesidad de resistir y de seguir adelante, ¿no? Pensaba también algo que justo hablabas recién de la verdad. Yo creo que la pandemia rompió un poco el concepto de verdad, creo. Todos los mitos que se empezaron a crear respecto de la vacuna, de la duración, del concepto de la incertidumbre también, digo, fue un periódico, es una novela de misterio en el tiempo más misterioso que por lo menos a mi generación le tocó vivir. eh, y siempre se dice, bueno, no va a haber justicia, vamos a encontrar una verdad. Y yo creo que ahora con todas las verdades que termina habiendo, se terminan imponiendo verdades, digo, fake news que se le suele decir, como que la verdad es una creación y más que encontrarla se va a terminar que elegir, bueno, ¿qué de todas estas verdades vamos a elegir? Y quizás es un desafío para Heredia este nuevo tiempo donde la verdad es una construcción, no es algo objetivo. La verdad pasan a ser misterios también, ¿eh? Pues, de alguna manera hay que cuestionarla, hay que preguntarse sobre ella y ver qué es lo que hay detrás. Y en definitiva, darse cuenta si son en realidad cosas ciertas o inventos, ¿no? Eh, bueno, parece ser un símbolo de los tiempos, ¿no? Sí, también hay algo ahí sentía como al final de la novela que trae algo esto de la infancia, de la etapa del porqué. Digo, porque en la novela se llega finalmente, bueno, quién es el culpable de todo esto, pero la necesidad tipo como de ser humano, de Heredia, de todos, bueno, ok, esto es así, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como que todo el tiempo, ya como alcanzar la verdad no alcanza, hay que comprender también esa verdad. Sí, claro, yo creo que esta es otra etapa, tratar que de pronto es la etapa que uno ve que falta en la vida cotidiana. La gente eh, se cree algo que le dicen, pero no se pregunta mucho sobre eso. Y en la medida que uno llegara a preguntarse, estaría bueno lo que dices tú, encontrar el por qué, el cómo, ¿no? Suceden ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado que las novelas, aparte de que entretengan, de que metan al lector en una historia, también de alguna manera lo hagan reflexionar sobre lo que uno está contando. No necesariamente va a llegar a la misma conclusión que puede tener uno, pero sí para cuestionarse y pensar, pues yo creo que hoy en día hay muchas cosas que se hacen, que se sienten, que se viven, pero la gente no eh, las vive o las comenta o se queda con opiniones que le da alguien, ¿no?
y uno se da cuenta que cuando empieza a hablar por la gente que uno encuentra a veces en la calle, no sé, con la que conoce de pronto, se da cuenta de que, por decirlo de alguna manera, que ven el mundo a través de un montón de frases hechas, que no son que no son cuestionadas ni investigadas. Este tipo es un ladrón, este tipo es un flojo, esto pasa porque son ineficientes. La culpa siempre es del otro. Claro, y son cosas que de repente escuchan en la televisión a un comentarista, pero que no entran tampoco mucho a analizarlos, ¿no? Son verdades que reafirman convicciones, más que Sí, ponerlas a claro, prueba, creo. sí, Y yo claro. creo que, bueno, ahí el género negro tiene esta suerte de caballo de Troya de que por un lado te entretiene, te divertís, bajás las defensas, y por otro lado te pasa un montón de inquietudes que eh, por lo menos te van a hacer pensar o te vas a quedar en el fondo de tu cabeza con esta idea de, bueno, ¿qué está pasando acá? Digo, o sea, ¿qué me están contando? Digo. Bueno, yo creo que por ahí puede estar una de las claves del atractivo que tiene el género que le están mostrando realidad al lector y, y lo están invitando a cuestionarse, a replantearse algunas cosas. Y eso es interesante porque de alguna manera genera cierto movimiento intelectual que siempre me parece está inherente en cualquier literatura, ¿no? Pues ahí, Ramón, sé que fuera de juego la escribiste antes, pero aparece ahora. Uno dialoga con el gesto es que aparezca ahora. Este Heredia que está en tu saga, como ya comentaba también Nico, y que de algún modo este desaliento que finalmente tiene una gota de esperanza, que es la que uno cree, acá fuera de juego lo sacas. Hay un gesto también ahí de querer publicar algo en paralelo como para no sé si desmarcarte o dejar fuera de juego o quedar es otro bueno es otro el mensaje esta novela cómo lo trabajas ahora que aparece ahora en la novela sé que insisto es previa. No, ya no hay ninguna intención Mm. especial. Lo que pasa es que yo esa novela más o menos la escribí en paralelo con La ciudad está triste. ¿Ah? Y yo creo que si tú las lees Sí, un sí, poco comparándola, hay muchas cosas que se dicen ahí que también se dicen en La ciudad está exacto. triste. Y la ciudad de fuera de juego también es una ciudad entristecida. Lo que pasa es que esa es una novela, podríamos decir, negra desde el punto de vista de lo existencial y de la atmósfera que se respira. Y son, en el fondo, la historia de dos muchachos que en los años 80, no sé, eh, intentan como construir algún tipo de, de vida en común, pero se dan cuenta, como dice el título, que están como fuera de Claro. competencia, fuera de juego. Y bueno, hay otro lenguaje, no hay investigación, no hay misterio, ¿no? Otro tipo de novela negra. Y bueno, se me ofrecieron, digamos, la posibilidad de participar en eso, que es una nueva colección de novelas policíacas. Y como yo, bueno, la historia de Heredia siempre están comprometidas con una editorial, me acordé de esta y la trabajé y bueno, se publicó. Lo comentamos en la presentación de de la novela y claro funciona como una pieza de un rompecabezas que tiene que ver con esos años 80 y con la ciudad está triste. Claro. Bueno, la ciudad que yo intentaba mostrar, yo pensaba que en los 80 Santiago era una ciudad que tenía como varios niveles, ¿no? Había un nivel que estaba como en la superficie, que era el nivel que salía en las noticias, qué sé yo, de las noticias oficiales, el orden, todo. Y después en la misma Santiago habían como unas capas. Bueno, estaba la capa más oscura que era toda la tortura y la muerte que estaban pasando en distintos sectores de la ciudad, pero había una capa intermedia que yo me la represento muy bien con todos esos subterráneos y pisos inferiores que hay en muchos edificios en Santiago Centro, donde habían cosas que eran de frentón muy turbias. O sea, bueno, estaba todo este boom que hubo de los cafés Tople,
venta de oro, qué sé yo, una serie de transacciones medias raras que uno veía en la oficina. Y eran de pronto subterráneos, pasillos en los cuales hasta daba como miedo meterse, ¿eh? Porque eran entre oscuros, sordos, qué sé yo, temerosos, no sé. Entonces un poco también hay una recreación de eso, ¿eh? ¿Y por qué tuvo tanto tiempo fuera de juego la novela esta? ¿Por qué no te decidiste a publicarla? Y no sé, yo de pronto me pasa que yo tengo cosas que no tengo una razón así como, como eh, concreta, que cualquier cosa que te respondiera lo estaría inventando ahora. Y bueno, tengo cuentos y tengo poemas y tengo una serie de cosas que, bueno, en algún momento fueron quedando como de lado, ¿no? Pensaba justo hoy, recién decía él, digo, fuiste el primer invitado al podcast, inauguraste esta colección, fuiste el que hizo la antología Crímenes Criollos, fuiste el que hizo Santiago Negro, digo, como que fuiste el pionero de un montón de cosas, tanto en el género negro chileno como también uno podría pensar latinoamericano, digo, habla mucho de tu labor, de tu compromiso con el género. Y yo quería preguntarte, bueno, Crímenes Criollos, que es una antología del 94, si no me equivoco, fue la primera que coordinaste. Después tuviste el crimen Quien le escriba, Letras Rojas también, hasta Crímenes con M de mujer. ¿Cómo te sentís en ese rol de antologador? Bueno, diría yo que me gusta, que me atrae, que en el fondo son resultados de mis propias investigaciones, digamos, literarias, sin mucha pretensión. Por ejemplo, cuando yo publico La ciudad está triste, pienso, digamos, bueno, ¿y qué ha pasado en Chile con este género? Ahí siempre se nombran uno o dos personajes nada más. Entonces me puse a leer, me acordaba haber visto cuentos en algunas revistas que ya no existen, en diarios, y empecé a explorar y empecé a descubrir nombres y cuentos, ¿ah? Y algunos mejores que otros, qué sé yo. Entonces me digo, bueno, esta cosa no está en ningún libro, no está en ningún lado. De hecho, no había hasta ese momento ninguna antología eh, de narrativa policial. Había una antología de cuentos escritos por policías, por carabineros, por qué sé yo, por jueces, qué sé. Pero una antología así, digamos, de cuentos policiales, una antología literaria, por llamarlo de alguna manera, no existía. Y entonces se fue armando. Después yo noto que empiezan a aparecer un montón de autores en los 90, qué sé yo, y armo la antología ya Letras Rojas, que ya es más contundente desde el punto de vista de la cantidad de autores que se presentan. Y siempre me quedó la inquietud porque en ese momento, por ejemplo, no había mucha presencia, o no había de frentón presencia de escritoras dentro del género, ¿eh? Habían escritoras que habían hecho algunos cuentos con delitos, qué sé yo, pero no autoras que se hubiesen propuesto escribir desde el género, digamos. Y eso se da en los años siguientes y eso me motiva a publicar la antología que salió este año de Crímenes con M de mujeres, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que también el género era algo donde no había nada, entonces yo no solamente me pongo a leer, a investigar, a buscar autores, también los pocos espacios que tenía en la prensa lo empiezo a ocupar para hacer crítica eh, literaria o comentarios, qué sé yo, sobre autores policíacos, ¿eh? Por ahí en varias revistas saqué una columna, tenía que se llamaba Crónicas Negras. Y bueno, en algún momento podría hacer, no sé, 10 libros como ese, porque se me fueron acumulando.
Bueno, escribía sobre autores antiguos, nuevos, cosas latinoamericanas, lo que me llegaba, ¿no? Entonces son como ejercicios, no sé, proyectos que empezaron a aparecer en la medida que yo me iba metiendo en el género como lector y como creador, ¿no? Vos comentaste cuando empezaste a escribir que tenías ciertos autores que te gustaban, digo, Soriano, Chandler, Simenón, ciertos autores franceses. A lo largo de estas 20 novelas, ¿qué otros autores o autoras sentís que te dieron un plus? O sea, que te influenciaron. ¿Hubo alguno? ¿Alguna? Bueno, seguramente, o sea, muchos sí, o sea, estoy seguro que hay muchísimos, ¿no? Porque siempre he sido un gran lector del género y siempre están apareciendo autores que a uno le interesan de un modo particular. Yo al final todo eso lo he sintetizado en los nombres que tú dices. Yo he dicho, bueno, un entrevista, que fue, bueno, Chandler por el sentido ético de la novela, Simenón por la cosa como del sentido humanitario, humanidad que hay en sus personajes, en la manera como trabaja el policía. Y Soriano porque yo sentí en algún momento cuando leí que a través de él se abría una puerta como para pensar en un policial latinoamericano, ¿no? Bueno, después leí otros autores, que yo, desde luego Borges, Rodolfo Walsh, ¿no? Me gusta, no sé, Fonseca. Para mí es importantísimo, lo decía ayer en la conversación Sergio Gómez, Vázquez Montalbán. Yo por ahí una vez escribí un ensayo, una especie de ensayo que se llamaba Todos hemos aprendido a cocinar con Pepe Carballo, ¿no? Porque Pepe Carballo, su detective, solía hacer unos guisos y entregar unas recetas, ¿eh? Para cocinar. Entonces, de alguna manera, yo hacía ahí la metáfora que también, a través de ese personaje, a través de la novela de Vázquez Montalbán, siento que, que mucho aprendimos, ¿no? No sé, el mismo Padura es un deudor declarado, digamos, de Vázquez Montalbán, ¿no? Y están los clásicos, están los Hammett, y está el Jim Thompson, y, y bueno, latinoamericanos muchos. Yo creo que de alguna manera la gracia del género es que de pronto mantiene algunas claves, mantiene algunas cosas, pero también al mismo tiempo se va renovando, va presentando algunas aristas diferentes y eso lo hace también atractivo, ¿no? Bueno, también tengo la impresión que en algunos países como que ciertas evoluciones del género se han vivido antes que en Chile, ¿eh? Por ejemplo, toda esta literatura sin detective, sin investigación, que más bien es de ambiente y de personajes marginales, cosa que tú la haces muy bien, digamos. Yo siento que está bien, muy presente en la narrativa negra argentina y no tanto en la chilena, recién se está echando por ese camino, ¿eh? La cosa narco igual, entre comillas, estamos atrasados, tal vez pero ahora que estamos viviendo muchas historias cotidianas relacionadas con el tema del narcotráfico, seguramente también va a ser un tema que o que los escritores van a asumir con la misma fuerza que pueden hacerlo en México, ¿no? Sí, creo que la literatura tiene cierto delay a la hora de escribirse, digo, es difícil escribir cuando está pasando algo. Digo, digo, tus novelas, o las últimas están como muy cercanas, pero tienen un tiempo de trabajo, en frío, de poder mirar como un poquito más desde ahí. Pero bueno, es patente, digo, todo el tema del narcotráfico está muy presente en las últimas dos novelas tuyas.
tienen que ver con esto, con los crímenes modernos en algún punto. No, y estaba también en otros, por ejemplo, la segunda novela, que es la que se publica primero en Argentina y luego en Chile, El Solo en la Oscuridad. La otra vez leía un ensayo que escribió una profesora por ahí y decía que, a propósito de las primeras veces, que era como la primera novela policial donde entraba el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, y hay un cuento de un autor chileno que es L.A. Isla, Sí, que es uno de los primeros cuentos, creo que el primer cuento latinoamericano que tiene narcotráfico, que estaban ahí cruzando Argentina. ajá, Que está en una antología de Donald Yates, el estadounidense este, sí. que también con Alberto Edward, que son dos autores que recuperas también en tus antologías. Esos autores, me quedó dando vuelta una pregunta. Hay una tradición policial que que la recuperas en Chile, claramente, y ahora también hace un panorama muy amplio. Estás acompañado de muchos escritores y escritoras. En los 80, ¿cómo fue 80 y 90 trabajar solo o con los pares latinoamericanos? Hay un momento en que se empezás a sentir más acompañado, no sé si es la palabra acompañado, pero en los 80 estuviste solo, o haciendo dando... Sí, había una sensación de estar haciendo el loco, no sé. Eh, y además el medio no era muy propicio, yo lo he contado muchas veces, que tú te acercabas a un editor, te decía, no, lo policial no vende. Sí. Incluso por ahí hago una parodia, alguna novela, si tú no tienes un nombre inglés no vas a vender, qué sé yo. Y luego la otra cosa era, bueno, no, con los temas que tú escribes nadie te puede publicar, ¿no? Entonces eso de alguna manera acentuaba la, la soledad, digamos. Pero me pasó, bueno, por un lado de repente empezaron a aflorar otros autores y ya había con quien conversar. Y me pasó una cosa interesante, que de pronto empecé a salir para afuera, me empezaron a invitar a algunos congresos en México, sobre todo algunos en España, y descubrí que, que sobre todo a nivel de mi generación, de autores de mi edad, habían muchos o varios, no sé, que estaban escribiendo una narrativa muy similar, con los problemas de sus países, pero más o menos con las mismas raíces, las mismas influencias. Y, y bueno, tal vez eso me hizo pensar, bueno, uno no está tan descaminado. Me acuerdo en esa época haber conocido, no sé, a Leonardo Padura, a Gonzalo Lema, que es boliviano, a Elmer Mendoza, en fin. Sí, fue curioso ese momento porque cuando empezó todo esto de la Asociación de Escritores Internacionales Policíacos, digo, que vos Claro, estuviste en Puebla en el sí, 92, sí, creo, había muchos autores que estaban tocando los mismos temas sin leerse. sí, Sin eso, leerse claro. porque digo, Rodolfo Pérez Valero en Cuba, Sasturán en Argentina, digo, Taibo en México, eh, eran diferentes autores que estaban tocando mismos temas, mismas notas, y que es bueno todo lo que se llama el neopoliciaco. Eh, una pregunta más cotidiana, pero ¿cuál fue el lugar más particular que te llevó tu literatura físico? Recuerdo un premio que había como por Simenón te habían dado en Bélgica, ¿no era? Sí, un premio pues, en Francia, En pero ese Francia. premio no me lo dieron, no estuve involucrado yo porque al final no lo ganó. Estuvo involucrado el gato, El gato, sí. porque el premio lo da una organización de animales, de mascotas, que elegían, las mascotas que aparecían en las novelas que se publicaban en Francia en el año. Había un jurado que leía, entonces de repente, bueno, a los que le parecían más interesantes iban al concurso. Es una asociación grande, se transmitía por la televisión. Al parecer, por lo que alguna vez me dijo la editora francesa, tenía bastante incidencia en las ventas de los libros. Y al final, no yo, sino que Simenón, el gato, llegó a las finales con un pingüino. Entonces de repente recibo un email de la editora, me dice,
te ganó un pingüino horroroso que no tiene ninguna gracia. Pero claro, eso era divertido. Y bueno, la literatura también, cuando uno tiene un poquito de suerte, también te permite conocer un poco el mundo y conocer otros escritores, otros lugares. Y eso siempre es yo lo siento así como un plus, ¿no? Algo que alimenta el entusiasmo, ¿no? Sí. No sé si tiene... Yo tenía justo hace poco estaba leyendo a Ross MacDonald, que me suena que te debe gustar Sí, bastante. mucho, sí. Él cuando empezó a escribir la saga de Archer tenía la idea de escribir 20 novelas y que la última iba a ser él hablando sobre la propia hija. Y lo que él comentaba, bueno, nunca llegó a las 20 novelas, vos sí llegaste a las 20 novelas, No, y él sí, decía... sí, llegó. ¿Eh? ¿O A las no? novelas de Archer no, creo que se quedó en la 17. Ah, Él tiene ya. otras que son así de las anteriores. Y decía que esa idea inicial se le fue complicando porque cada vez era más difícil escribir las novelas. Vos que llegaste a la novela número 20, ¿te pasó eso? Una cosa previa, y es que, bueno, a mí MacDonald me encanta, es uno de mis autores favoritos. Y yo alguna vez leí que había escrito 20, entonces yo así un poco en serio, un poco jugando, dije, bueno, ya está difícil matarle el punto a Simenón, que escribió 74, pero tal vez pueda llegar a las 20 que escribió Ross MacDonald, con su detective. Bueno, no es que lo haya tenido muy metido en la cabeza todo ese tiempo, pero de alguna manera 20 me parecía un número entretenido. Ahora tampoco yo mido la literatura por cantidades, ¿no? Y bueno, el insistir en un personaje y insistir en otras novelas tiene sus facilidades y sus complejidades. La facilidad es que de alguna manera tú tienes un mundo que ya está armado, tienes un personaje que ya tiene sus características, que puede ir variando obviamente por el tiempo, por las circunstancias. Tiene una manera de desarrollarse el personaje, pero tiene el desafío de decir cosas que de pronto ya están dichas y hay que decirlas de otra manera, porque uno no puede tener la pretensión que la persona que lea la última novela haya leído las anteriores. Entonces, de alguna manera hay cosas que son básicas para presentar al personaje, al detective, y que hay que volver a decirlo de un modo que también suene diferente para el lector que sí ha leído las anteriores o algunas. Esa es una cosa que a mí de repente me preocupa mientras escribo alguna de las últimas, ¿no? Y lo otro, bueno, yo creo que de alguna manera uno consigue desarrollar nuevas novelas en la medida que va incorporando otros personajes, le va de alguna manera alimentando la vida del protagonista con otros elementos, con otra gente que llega a su mundo, ¿no? Como que la compañía le alarga la vida a Heredia en algún punto. Perdón. La compañía le alarga la vida. Ah, claro, sí, Heredia. por supuesto, y le amplía su mundo, ¿no? Claro, eso es así, sí. Bueno, Nicolás y Ramón, queremos agradecerte esta visita, esta conversación siempre tan estimulante y tan entretenida contigo. Y queremos, bueno, regalarte el libro de Juan Angulo, que es nuestra primera novela del concurso, que tú fuiste Claro. jurado. Sí, Tú fuiste jurado. yo estuve de jurado cuando ganó esta novela y la puedo recomendar con conocimiento. Y acá también a Julia Guzmán, de tu casa editora, que es LOM, que nos acompaña también en el concurso. Sí, ella es una de las buenas narradoras policíacas que han aparecido en los últimos años, así que también la recomiendo. Entonces terminamos este capítulo especial. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Ramón. Ha sido una experiencia enriquecedora en lo personal y un placer. Este capítulo especial entonces con Disparos en la Biblioteca, el podcast de
de Nicolás Ferraro y nuestro Puerto Negro, que también está con nuestro colega Miguel Ángel Vargas. Entonces, somos Puerto Negro y queremos escribir un capítulo, un relato policial negro y criminal. Nos vemos. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.